es enriquecer los ejes transversales en la currícula educativa básica, propiciando también estrategias educativas y materiales o recursos que permitan que nuestros alumnos, nuestros niños y jóvenes tengan un mejor bagaje de conocimientos y acciones de respuestas frente a la violencia, evitándola o desaprendiendo aquello que nuestra cultura violenta les está propiciando una razón histórica. Me van a perdonar, pero como los argentinos hablamos más, como les decía, aprovecho este espacio de silencio para seguir hablando. No, simplemente quiero hacer un agradecimiento muy especial. Cada una de vuestras presencias es importante hoy aquí. Creo que el contenido de lo que acabamos de ver es absolutamente revelador. Nunca antes en una casa, como es un parlamento, como es un congreso, una casa de la democracia, se habían tocado estos contenidos y esto de por sí ya es un asunto de muchísima importancia, ¿no? Esto parece que estaba como destinado a hablarse en centros culturales, en pequeños locales de las ONGs, y bueno, por fin estamos en estos espacios, lo cual es muy importante. Como les decía, cada una de sus presencias hoy es básica y fundamental, pero yo personalmente quiero agradecer muy especialmente la presencia del doctor Pierre Foy. Es probablemente uno de los abogados ambientalistas más importantes de Latinoamérica. Tienen ustedes el lujo de tenerlo aquí en el Perú, en Lima, y él nos quiso acompañar hoy. Tiene unas importantísimas publicaciones sobre el derecho ambiental. Conoce muchísimo de esta materia. Si no me equivoco, doctor, usted hablaba de ambiente cuando todavía ni Al Gore se había pronunciado a este respecto. Y a partir de ahí, pues el tema del ambiente hoy por hoy no cabe ninguna duda de que es un derecho ya consagrado como nueva rama del derecho. Por eso también queremos aprovechar esa experiencia que usted tiene, ese conocimiento que usted tiene de cómo abrir paso a una rama del derecho nueva que es el derecho animal, ¿no? Estos asuntos que tienen que ver con toda la legislación, con toda la jurisprudencia que hay al respecto, para que podamos abrirnos campo en esta materia, por lo cual nos honra muchísimo hoy con su presencia. Y como les decía, cada una de sus presencias es importante el día de hoy. Ahora vamos a proceder a un ciclo de preguntas y respuestas donde queremos conversar con ustedes acerca de todo esto. Nuestra intención, y es un poco a lo que quería referirme con esta intervención, nuestra intención es que estos contenidos sean escuchados por las autoridades educativas. Lo hablábamos recién con Susana hace un segundito, de qué estrategias vamos a encontrar para que esto llegue al Ministerio de Educación, para que llegue a la directora de Educación, para que realmente podamos hacer llegar este contenido, porque lo que acabamos de escuchar no es un tema para pasar por alto. Es un tema que, por un lado, nos está marcando una alarma social importante sobre la violencia, por lo cual es un tema al que no podemos pasar por alto, pero además nos está marcando una estrategia para pacificar nuestra sociedad, nuestra Latinoamérica de una vez por todas. Y sería un enorme orgullo para todos ustedes seguro, y para mí también, quizá como hijo adoptivo de esta casa, que Perú marque línea en este sentido, ¿no? Que sea un referente mundial en este sentido, que sea el que rompa el aire y pueda aplicar esto dentro de su programa educativo, dentro de su currícula escolar obligatoria. Nosotros vamos a proponer que se hagan por lo menos unas pruebas piloto, ¿no? Para ver si realmente esto que acaba de decirnos Carolina realmente puede llegar a funcionar. Ojalá encontremos esa apertura. Desde ya tenemos el compromiso también del congresista Urquizo en esta materia. Vamos a intentar que la bancada animalista también sea uno de los primeros temas que ponga sobre el tapete, que ponga sobre la mesa a debate, pero yo creo que no es necesario ni siquiera pasar por el legislativo. Yo pienso que el Poder Ejecutivo tiene que alertarse sobre esta situación, es un tema de alarma y evidentemente también es una estrategia, como decíamos antes. Así que bueno, con este pequeño aporte ya ahora sí dejo de hablar. Gracias. Estamos seleccionando las preguntas en relación a las temáticas expuestas, además a la afinidad que tienen entre ellas. Empezaremos por Leonardo Anselmi. La preocupación de quienes preguntan en la sala es, frente a una tradición o costumbrismo nuestro de algunas fiestas, como son los toros, la propuesta de tener también algunas creencias del uso de determinados productos, de determinados animales, frente a esa realidad cultural tan enraizada, ¿cómo propiciar una ética que permita
que incluso los medios de comunicación hagan posible que este criterio de desarrollo de políticas sea asumido con alguna eficacia en una realidad tan controvertida como la nuestra respecto al abuso animal. Muchas gracias por la pregunta. Voy a responder de forma bastante breve porque la respuesta es bastante breve. Miren, la palabra cultura tiene dos acepciones. Ustedes saben que cultura puede tomarse como lo cultivado, como la persona culta que ha tenido una formación importante, una buena carga formativa, pero también puede tomarse como cultura la repetición irreflexiva de actos que otros cometieron antes. O sea, copiar, en definitiva, la actitud que otro ha tenido antes ya puede ser tomado como cultura, por lo cual, si tomamos esa acepción de la palabra cultura no tendría ningún elemento ni peyorativo ni mayorativo, simplemente sería un análisis de algo que sucede así en la sociedad. De esta manera quiere decir que algo sea cultura, y en el caso de las corridas de toros evidentemente solamente entra en este asunto, en esta segunda acepción de la palabra cultura, no evita que eso sea prohibido, abolido o dejado de lado por una sociedad. Las tradiciones en algún momento de la historia pasan a formar parte de la historia de los pueblos y no del presente activo de los pueblos. Por eso yo no me considero un antitaurino, porque no tengo nada en contra de lo taurino, lo que tengo en contra es de que se siga practicando esa actividad en tiempos donde esa actividad ya no tiene ningún encuadre, ninguna necesidad de ser mantenida. Por eso creo que la estrategia que tenemos que seguir es justamente un cambio muy importante en el discurso que se estaba teniendo al respecto. Yo sé que muchas veces, promovidos por su propia compasión hacia los animales, los activistas acaban teniendo prácticamente actitudes agresivas hacia las personas que gustan de estos espectáculos, a las personas que participan, las sociedades. Yo creo que eso es un error que justifico en cierta medida, como les decía, o que explico por lo menos en cierta medida, pero miren, yo pienso que lo más importante que nosotros tenemos que plantear es lo siguiente. Yo les hago un planteamiento a ustedes a ver qué les parece, como idea. Imagínense que las corridas de toros en Perú nunca se hubieran dado y ahora viene un iluminado que se le ocurre empezar a hacerlas. Y dice, miren, yo voy a construir unos lugares así redondos, cerrados, para que la gente venga a ver cómo le atravesamos lanzas a un animal. Imagínense cuál sería la reacción del 100% de los peruanos. ¿Cuál sería? De negación absoluta. Por lo cual, ¿qué es lo único que está justificando las corridas de toros y que sigan existiendo? Su tradicionalidad. Evidentemente, todo el debate está orientado en eso. Y una tradición, señores, nunca ha justificado nada y no tiene por qué seguirlo justificando. Yo lo que apostaría ya mismo desde el sector político es a reconvertir el sector. Evidentemente esas personas hay que buscarles otros puestos de trabajo, hay que buscar cómo se tienen que reconvertir esas empresas. Miren ustedes, en el año 2011 en Barcelona había 2 plazas de toros en activo. Lo que pasa es que una haciendo corridas de toros y la otra transformada, reconvertida en un centro comercial. La que dio corridas de toros generó 2.500 horas hombre, 2.500 horas de trabajo. La que estaba reconvertida en un centro comercial generó 850.000 horas de trabajo. Por lo cual, evidentemente, una reconversión de estos lugares, de estos espacios, beneficiaría muchísimo a las ciudades. ¿Por qué? Porque son espacios adaptados a la época. El problema es un asunto de época, en definitiva. Por lo cual, yo les diría que ustedes tienen que centrar el debate ahí. A las personas que se hayan sentido inquietas con este asunto, les recomendaría, el debate está en el asunto de la época. Y las tradiciones, en definitiva, son una cuestión de época. Hay momentos en que las tradiciones pasan a formar parte del pasado y eso no las hace ni mejores ni peores, simplemente las hace históricas y forman parte del patrimonio histórico de un pueblo, pero no de una actividad cultural actual o actualizada. Gracias. La segunda área de interés está orientada a la ponencia de Susana Vaca, ¿no? Y el interés es, en un país en donde nuestras tradiciones son tan profundas, ¿cómo propiciar una interrupción de esta pauta educativa en donde se tiene tradicionalismos tan profundos en la temática misma de las currículas, como por ejemplo analizar como procedencia de vida cultural Yaguar Fiesta, ¿no? ¿Cuál sería su opinión respecto a una reconvención de esta propuesta cultural enlazada a la continuidad educativa en nuestro país?
Bueno, yo me he visto frente a esta pregunta muchas veces, porque en nuestro país hay manifestaciones culturales, consideradas manifestaciones culturales, muchas, casi con cada pueblo, con cada ciudad que tenemos, en cada rincón de nuestro país. Pero de todas maneras tenemos la actividad cultural, llamada cultural, y también, por otro lado, la crueldad que tienen estas manifestaciones. Mi opinión personal, como cualquier ciudadana, yo no estoy de acuerdo con esa actividad cultural. Y es más, yo diría que hay costumbres, tradiciones, como ha dicho acá Leonardo, pero hay costumbres también, si vemos en el mundo, como arrojar a una mujer desde la parte más alta de una mezquita, porque los que la juzgan dicen que es infiel. Eso no es, no hay seguridad de que eso sea cierto, pero han hecho un juicio y a ella la han sindicado como infiel y la arrojan del... la Revolución Francesa decapitó a muchísima gente. De pronto casi se convirtió como en una costumbre por un tiempo. Y entonces tendríamos que mantenerla porque es una manifestación cultural. Yo creo que dudo realmente de que eso sea una manifestación cultural. O sea, alguien inventó sobre esto, alguien lo puso como, y con la frecuencia del tiempo se convirtió en algo, en una costumbre. Pero yo confío en la evolución del hombre, confío en la evolución y que tenemos que darnos cuenta. Yo traje aquí una cosa que habla de una cosa histórica en la colonia, en el Perú, de los rejoneadores, ¿no? Los rejoneadores, que torturaban a los toros en la plaza y todo esto, y digo, y allí mismo hubo gente en esa época, 1700, que puso el grito en el cielo porque dijeron, estas salvajadas, estas barbaridades no se pueden hacer. Eso está, y hay una manifestación del poeta Quevedo hablando de esto, ¿no? Entonces, sobre la tauromaquia. Entonces, yo lo que veo que al lado de estas manifestaciones llamadas culturales, hay un gran negocio. Hay el negocio del espectáculo. Entonces tenemos que desde ese punto de vista verlo. Yo creo que no podemos seguir enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la crueldad. Y ya como lo ha dicho aquí nuestra compañera de mesa, que lo ha explicado de una manera excelente sobre cómo incide la crueldad
en el alma de los niños y en el futuro de vida de esos niños. Yo pondría en una balanza esto y pondría en una balanza mantener la cultura del jalapato, por ejemplo, en Huánuco, que yo salí corriendo disparada porque no pude soportar lo que ahí se realizaba. Como lloré sin fin cuando estaba yo en Huaral y vi una pelea de gallos. Yo siento que esas son actitudes insanas. Es una insanía. Eso es lo que pienso yo, como un ser humano cualquiera. Tenemos que trabajar sobre eso. Y lo único que se me ocurre es trabajar en la educación de nuestro pueblo, en la educación. Por eso es tan importante los medios masivos de comunicación. Es importantísimo el trabajo de gente allí consciente de que no podemos seguir exacerbando a la gente sobre la crueldad, sobre el abuso y toda esa situación. Bueno. Bien, el tercer agrupamiento de preguntas están orientadas a la exposición de Carolina Castaña y está en relación a la experiencia que nos ha propuesto. Desde esta experiencia personal que usted está manejando en esta investigación, ¿qué aspectos tendrían que recomendarse para propiciar esta inserción curricular que propone la experiencia y de qué forma afectaría una economía de correlación de inversiones para propiciar este esfuerzo de actuación curricular, si es que existiera? Bueno, yo creo que no es difícil. No veo la dificultad de incluir ese tipo de situación, ese tipo de educación en la educación que hemos llevado tradicionalmente. Es más bien una pregunta de si queremos y cómo lo hacemos. Yo creo que uno de los pasos iniciales para comenzar a educar a los estudiantes hacia una cultura de paz es educándolos hacia una cultura de ser críticos a. Acá hemos escuchado de parte pues, de todos los que hemos expuesto acá la crítica hacia diferentes o el cuestionamiento hacia diferentes actitudes en nuestra sociedad. Yo creo que en los estudiantes, más que decirles, y eso lo indica la educación para la compasión, más que decirles qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, porque ahí podríamos caer de nuevo en una agresión hacia las opiniones, a la diversidad de opiniones. Yo creo que es más enseñarles a ellos a analizar qué pasa si haces esto o qué pasa si haces esto otro y qué alternativas tenemos a las diferentes actitudes que vemos en el presente. Muchas de las cosas que hemos observado en las investigaciones y estudios que hemos realizado es que de las mayores falencias en la educación es que los estudiantes y adultos, porque si nos preguntamos nosotros mismos, no conocemos las diferentes alternativas a nuestras acciones. Continuamos y, como decía Leonardo, repetimos nuestras acciones según lo que hemos observado que han hecho nuestros padres o las sociedades previas a nuestra sociedad actual, sin cuestionarnos por qué lo hacemos. ¿Cuántos de acá nos cuestionamos por qué compramos tanta ropa? ¿Por qué compramos ropa nueva? ¿Por qué no reciclamos? ¿Por qué no intercambiamos ropa? Nadie se lo pregunta. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Quién me dijo que yo debía comer esto? ¿Es realmente lo que debemos comer? ¿O por qué actúo de esta manera? ¿Por qué respondo de esta manera? Son situaciones que la educación no nos ha sensibilizado a, y yo creo que una de las formas iniciales de pensar en una educación para una cultura de paz es comenzar con presentar alternativas de nuestras acciones. Abrir los ojos a los estudiantes a, bueno, esta es la cultura, esto es lo que tenemos en el presente, queremos continuarlo teniendo o no, y qué alternativas tenemos. Entonces yo creo que por ese lado es el lado por el cual comenzar. Definitivamente no hay una
forma o estrategia de oro en cuanto a cómo promover la compasión. Eso tiene que ser, tener unos fundamentos específicos acerca de qué significa la compasión, por ejemplo, ligado al desarrollo del pensamiento crítico, pero no una estrategia curricular exacta para todos los currículos, porque caemos en lo mismo de siempre. Cada cultura es diferente, cada cultura tiene retos diferentes, por lo cual lo primero es pensar en pues, cuáles son los retos de la cultura, en este caso peruana, y cómo se puede establecer una compasión hacia qué tipo de actitudes que tenemos en el país en el que estemos hablando o en la localidad en la que estemos hablando, ¿sí? Puede ser que para algunas sociedades, en algunos pueblos, por ejemplo, la corrida de toros ni siquiera existan en esas comunidades, entonces no tendría relevancia hablar de corridas de toros en ese pueblo. Entonces, en ese caso, pues, tiene que ser una educación que es adaptada a las condiciones y las necesidades locales. Y eso ni afecta ni requiere mayor financiación, ni afecta la economía, digamos, no tiene mucha relación directa con eso, porque pues sencillamente es cambiar el enfoque que se le da a lo que ya estamos enseñando, y es abrir otras posibilidades a lo que estamos enseñando para que no sea repetición de unas actitudes, sino para que sea una enseñanza que comience por el desarrollo del pensamiento crítico hacia nuestras propias actitudes. Bien. Un cuarto agrupamiento de preguntas prácticamente compromete la necesidad de respuesta de los tres o de repente uno de los tres a su criterio de repente de coordinación. Se refiere a lo siguiente: en un país donde los criterios de libertad se manejan tan emotivamente por el derecho de pensar y hacer libremente, ¿qué traspiés tendría el desarrollo de una política educativa como el que se está proponiendo en esta mesa de trabajo, frente a lo que es desarrollar una cultura frente al abuso y el maltrato de especies? Muy brevemente, la pregunta radicalmente es muy inteligente, ¿no? Porque lo que hace es contraponer unos elementos donde ya prácticamente no podemos referirnos solamente al asunto de los animales o al asunto de la violencia, sino que tenemos que referirnos al asunto de nuestra visión del ser humano. Yo les voy a decir cuál es la mía personal, no sé si es la que tiene que coincidir con la de la mayoría de los presentes o la mayoría de las personas en el pueblo peruano, pero la mía personal es, yo tengo una visión vinciana del ser humano, ¿no? Aquella que plantea Leonardo da Vinci, el ser humano que tiene que manejar las artes, las ciencias, los elementos morales, pero sobre todo eso que esté basado en el talento propio personal, que habría que considerar científicamente, y no será mi caso ni mi área, pero habría que considerar si eso es innato, nato, generado, desarrollado, un poco de todo eso, todo junto, quizás sea así, pero que evidentemente cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos previos a la formación o que se van desarrollando y potenciando durante esa formación. Y en mi opinión, el ser humano es mejor cuando es mejor consigo mismo, cuando está mejor consigo mismo, cuando se realiza. Yo tengo una crítica, si se quiere, a la sociedad actual en general. Nos han generado una serie de valores, algunos emocionales y otros materiales. Nos han generado, por ejemplo, el valor material del dinero. Y ese es un valor material que nosotros tenemos, y esto es curioso, y lo explicaba el otro día justamente en una entrevista que me hacían en televisión, que me invitó el compañero Mauricio a una entrevista, y yo explicaba que hubo un momento en la historia de la humanidad, yo no sé muy bien cuál es, en realidad, esto tendría que decirlo algún antropólogo, pero hubo un momento en que los seres humanos empezamos a priorizar lo material por encima de lo natural. Y eso nos hizo entrar en un conflicto con nosotros mismos, porque nosotros también somos naturaleza. Ese conflicto superó el aspecto de solo la materialización y la utilización de la naturaleza. También nos hizo entrar en conflicto, también aprobó en cierta medida la explotación del hombre a mano del hombre. Vivíamos esos tiempos y esos tiempos se han empezado a combatir y los hemos empezado a dejar de lado, pero hoy vivimos en los tiempos donde todavía permitimos que unos animales exploten a otros animales, y somos nosotros explotando a otros animales, a los animales no humanos. Entonces, creo que probablemente tiene que ver, como les decía, con una visión bastante más amplia del ser humano. No tiene que ver estrictamente con la visión del trato de los animales o el trato de los humanos entre sí o la violencia, sino en cómo nos vemos nosotros como seres humanos. Si, punto número uno, si creemos que ya hemos llegado al límite de la capacidad evolutiva, yo creo que no, creo que recién hemos empezado. Creo que recién hemos empezado
nuestra capacidad evolutiva. De momento, creo, si no me van a corregir, usamos menos del 20% de nuestro cerebro. Eso quiere decir que todavía nos queda mucho por hacer en el desarrollo de nuestra utilización cerebral, pero además de todo eso, nada nos hace pensar de que nuestro cerebro es bueno. O sea, ni siquiera lo usamos todo y nada nos hace pensar que nuestro cerebro es bueno, por lo cual hay debates, digamos, complicados sobre lo que no estamos preparados. Y el segundo que creo que deberíamos también tener en cuenta es, como les decía, la importancia también, más allá del valor de lo material, nos han puesto un valor en la felicidad. Yo soy un poco crítico con el valor en la felicidad, porque creo que la felicidad es algo que normalmente depende de elementos exógenos, de cosas que tienen que ver con situaciones que nos pasan por fuera. Creo que más que eso tenemos que enfocarnos a la realización, que depende de factores endógenos, que depende de nosotros mismos, que depende de nuestra comunidad con nosotros mismos, de nuestra relación con nosotros mismos. Y eso se parece mucho a la felicidad, incluso quizá puede ser que sea mejor, ¿no? Y yo esto, ¿saben cómo lo evalúo? Con un simple ejemplo. Cuando a veces le hablo a las personas de lo que sucede en los mataderos, me dicen, no me lo digas porque me vas a arruinar la cena. Y preferimos la ignorancia de la felicidad, o sea, la felicidad relacionada a la ignorancia, que la realización relacionada al conocimiento. Y yo pienso que no es cuestión solamente de ser felices, de que nos arruinen, nos dejen de arruinar las cosas. El asunto es que tenemos que sentirnos orgullosos de nosotros mismos cuando estamos realizados y cuando tenemos conocimiento. Por eso yo estoy muy emocionado con haber escuchado la charla de Carolina, donde dice que es el conocimiento lo que va a llevar al ser humano a tomar sus decisiones, es el conocimiento científico que le va a llevar a tomar decisiones morales, decisiones éticas. No hace falta decirle a la gente lo que tiene que hacer. Lo que hace falta, sí, decirle, sobre todo a los niños, es que se realicen. Y la realización viene a partir del fomento del talento. Gracias. Muy agradecido a los expositores. Vamos a exponer algunas conclusiones como aporte de este evento. En primer lugar, podemos concluir que atender la problemática de la violencia de especies tiene una complejidad muy singular.